y ahí los queman. Es decir, ahora mismo están incinerando cadáveres ahí. Os lo voy a enseñar porque creo que en la India no se puede grabar y aquí parece que no hay ningún problema. Hola, hola. Buenos días desde Katmandú. Pues nada, estoy aquí en la capital del Nepal y donde voy a empezar el día explorando las 7 maravillas de la UNESCO que parece que tiene esta ciudad. Y realmente es impresionante, o sea, todo esto es budista y cada uno de los templos está dedicado a una deidad budista, supongo como hacemos nosotros con las capillas y todo aquello, ¿no? Estamos hablando de que alguno de ellos son del siglo VII, dice Dios, siglo VII. El siglo VII es una estructura que está hecha de madera, ¿cómo puede ser que soporte tanto? O sea, toda esta parte de aquí es súper escénica, o sea, llegas con el coche ahí abajo y allí compras un ticket y te dan un papelito, ¿vale? Creo que debe de valer unos 7 euros o una cosa así. Y entras ya por estas calles, que ahora os voy a enseñar por delante, veis aquí, y es todo súper escénico, está todo hecho con templecitos y tal, y es muy bonito los colores. Supongo que esto con un día con sol, pues se debería de ver todavía mejor. Ahora, como estoy en septiembre, es el 1 de septiembre hoy, es la época de los monzones, y bueno, creo que va a estar todo el día así como lloviendo, y esto, wow, lo que se acaba de abrir delante mío, perdón, fijaos en esto, qué auténtica maravilla. La mayoría de los edificios que veis por aquí alrededor son del siglo V, VI y VII, que fue cuando era la época dorada del hinduismo aquí en Nepal. O sea, siglo V. O sea, nosotros estamos en el Imperio Romano. O sea, eso hace muchísimo tiempo. No sabía que esto sería tan antiguo. Es fascinante si te vas a pensar en lo antiguo que llega a ser esto. O sea, fijaros en estos templos que se ven por aquí, es fabuloso. Esto está en medio de la ciudad, o sea, cuando ves este templo de aquí te puedes acordar de Camboya, por ejemplo, o ese árbol que ves aquí, te puedes imaginar que estamos en la selva o algo, pero no, esto es el centro de Katmandú, y tienen todo esto aquí bien preservado. Y ahora hemos entrado en uno de los templos, no hablo muy alto porque hay mucho silencio, pero fijaros qué chulada. Y todavía huele a pintura, parece que han acabado de pintar lo que son esta especie de columnas y todavía huele a pintura, entonces eso da el efecto este de negro sobre lo naranja, pero mirad las ventanas que tiene, qué nivel de detalle. Es realmente muy chulo, Qué sensación de recogimiento que da. Bueno, pues seguimos con el paseíto alrededor de la ciudad, de las 7 maravillas de la UNESCO. Y ya nos han subido a una colina, como os podéis ver allí detrás, se ve Katmandú abajo. Y hemos venido al templo de los monos. Y aquí fijaros que este templo es ya budista. O sea, lo que hemos visto antes era hinduista, me cago en la... Mira qué mala leche que tiene. Iba a decir que hay monos, pero ya habéis visto los puñeteros monos por aquí. Fijaros la de monos que hay. Y curiosamente hay perros allí, no sé si los podéis ver. Cosa que es bastante interesante porque los perros y los monos normalmente no se llevan muy bien. Pero dice que aquí parece que se llevan bien. Y fijaros, a ver si yo grabo un mono de esto y no me quita la cámara. Como lleva colgado el monillo pequeño. Y qué bonitos que son, pero son grandotes. Esto se cabrea y cuidadito, Y este templo es curioso porque está como una especie de colina que hemos ido subiendo hacia arriba, y aquí te queda como una especie de tiendecita, y justo detrás pues está el templo donde se puede hacer ofrendas y todo ese tipo de cosas de la religión budista. Pero os quiero enseñar una cosa que os va a hacer mucha gracia, porque aquí hay esta bonita tienda y ojito lo que pone: bueno, bonito y barato. Hola, ¿qué tal? Así que, mucho gusto. Mucho gusto. Bien. ¿Tú hablas español? Un poquito, no hablo como tú, pero yo hablo español.
¿Dónde? Increíble, lo podéis escuchar. ¿Dónde aprendes español? Todos los días hablo todos diferentes turistas, hablo un poquito. ¡Wow! Increíble, porque lo ves ahí, digo, bueno, bonito y barato. Hay plazas solo una tienda tiene para aquí, son un persona se habla español. Perfecto, los demás no hablan español. Otra persona no habla español. Entonces los españoles compramos aquí. Sí. Perfecto. Hay bueno, bonito, barato. ¿Por qué? Pues chicos, ya sabéis, si venía a este templo, venía a la tienda esta, solo miramos, que todo es bueno, bonito y barato. Después solo miramos. Vamos a ver. Solo miramos. Vamos a ver qué me enseñaste, hombre. Solo miramos. Ahí tiene muchas cosas. Fíjate cuántas cosas tiene Otra este tienda, hombre. yo no sé. Aquí. Hay plaza, mi importante esto cuenta de tibetano. Sí. A ver, ¿cómo funciona esto? Sí. Oh. Esto todo por terapia. Por acá. What? A ver, ¿cómo vibra eso? ¿Cómo? Ojo con la vibración del agua, no sé si lo podéis ver. Y bueno, vamos a continuar. Ahora hemos cambiado de pueblo, ya no estamos en Katmandú, ahora estamos en Lalitpur, ¿vale? Y bueno, también misma idea, ¿vale? Es una especie de plaza muy parecida a la que hemos visto al principio. Y aquí pues lo primero que vamos a hacer es entrar en este templo de por aquí. Y fijaros qué chuladas, aquí los tambores ceremoniales ahí al fondo. Los manantiales de agua naturales que comenta el guía que se están secando, son de agua subterránea, esto no es agua de los Himalayas, ¿eh? Entonces a saber por qué, no lo dice por qué, pero supongo que es porque las ciudades se van haciendo más grandes, van sacando el agua del subsuelo, vete a saber. Pero hay muchos de estos por la ciudad, lo que pasa es que muchos están secos. Y bueno, creo que ya acabamos con la parada número 3, muy parecido al estilo de la primera parada, como podéis ver, y por ahí ya empiezan las calles de salida que se ven, ¿lo veis por ahí? Pues por ahí es cuando sales ya hacia afuera. Una cosa, este sitio es caro, cuidado, esto es caro, porque cada paradita te cuesta unos 8 euros, y como vamos a hacer unas 7, agárrate que nos vamos a gastar 40 eurazos en ver templos de estos, así que agarraos porque cobran, a los guiris aquí te cobran, pero bueno, yo creo que mira, que vale la pena y al final pues te olvidas de lo que te has gastado y te quedas con el recuerdo de algo tan bonito. Bueno, seguimos el día y ahora hemos cogido el coche, hemos conducido durante una hora y hemos llegado a Bhagnapur, que es otra ciudad, es una ciudad en las afueras de Katmandú, que parece que es de estas famosas, súper escénicas y tal. De hecho, recomiendan siempre venir si estás por Katmandú. En fin, el caso es que hemos aparcado el coche ahí atrás y estamos subiendo una pedazo de cuesta que no vea, aquí bajo la lluvia. Hola, hello. Y bueno, a ver qué tal es el sitio, porque he visto algunas fotos y es realmente espectacular. Pues lo dicho, Bhagnapur.
Y bueno, aquí disfrutando de la lluvia, estoy en la plaza principal de Bagnapur, que se supone que es el highlight de Bagnapur, y muy bonito también, como siempre, en este caso volvemos otra vez al hinduismo, y nada, muy precioso, muy escénico, otra vez la plaza más grande de todas, como podéis ver, con todas aquí sus dibujitos y sus estatuitas de corte hinduista. Y bueno, vamos a entrar por esta puerta, donde parece que hay otro templo, y a ver qué tal está. Pero vamos, increíble toda esta parte del mundo, ¿eh? Fijaros qué bonito, cómo se entra por aquí, con su campana y tal, qué escénico. Y bueno, por lo que se puede ver es que cada templo en estas plazas está dedicado a una deidad diferente. Recordad que estamos hablando aquí del hinduismo, es decir, tienen mogollón de dioses, aunque los principales son 3. Pero aquí pues es como diferentes capillas que están puestas, de cada una dedicada a una deidad, que es lo que pensaba antes. Interesante que este tipo de... Hello, how are you doing? There we go. Yo, what's up? My name is Jimmy. Nice to meet you, nice to meet you. Entonces lo que está interesante es que este tipo de arquitectura está dedicado para caminar por fuera, ¿no? Está para darle vueltas, para verlo y para hacer las tareas religiosas desde fuera. Al contrario que lo que son nuestras iglesias, el cristianismo, donde está todo diseñado para entrar dentro, ¿no? O sea, la fachada es de piedra, algunas más espectaculares que otras, pero lo interesante está dentro. Aquí no, aquí lo interesante está por fuera, es decir, que tú vas caminando y vas haciendo todas tus ceremonias religiosas en el exterior de las capillas, lo cual es un cambio conceptual muy grande con el que tenemos nosotros en el cristianismo. Pero bueno, es interesante, es precioso y realmente es muy escénico. Ahora nos vamos a meter por estas callecitas a ver si por fin vamos a comer algo. Y después de meternos por estas callecitas, nos han traído a Lama Tanka Painting School, que es donde se ve el estilo con el que se hacen los famosos cuadros, estos que vemos tanto de esta zona del mundo. Os lo voy a enseñar porque nos lo están explicando. Oh, yeah. Si lo veis, el nivel de detalle que tiene es increíble. Aquí está el templo más alto del Nepal. Pues bueno, y aquí está el edificio más alto porque está dedicado a Shiva. Entonces, ¿qué pasa? Que si, como es el dios malo, ¿no? El dios de la muerte y todo eso, si lo tapas, traes mala suerte. Entonces, para que no se tape, pues lo hacen el más alto que hay. Qué listos son, ¿eh? Qué listos son esta gente. Y bueno, ahora ya, a ver si nos vamos a comer, porque está cayendo una de agua, así que si venís a Katmandú, no os vengáis en la época del monzón, porque os vais a poner hecho una sopa. Hemos venido a este restaurante. What's the name of the restaurant? Golden Eyes. Golden Eye Restaurant. Está justo al ladito de la plaza central y fijaros qué vista que hay. Fantástica desde este rooftop bar, que es una pena que haga tan mal tiempo, si no imaginar estar sentaditos aquí y ver esta vista fantástica. En fin, a comer. Bueno, parada número 6 de este día larguísimo y estamos en la estupa más grande del mundo. Fijaros qué animalada de estructura que tienen aquí hecha. Es totalmente enorme, blanquísima. El problema es que está nublado y por detrás pues se ve también blanco, pero esto con un cielo azul ha de ser totalmente precioso. Hay como un Buda cada 2000 años o una cosa por el estilo, y entonces ahí dentro parece que hay una reliquia del Buda número 3, ¿no? O algo por el estilo. Entonces, según parece, el Buda que hay ahora, o es que tampoco me aclaro mucho, es como si fuera el cuarto, ¿no? O algo así. Y esto pues está hecho en honor al tercero. Esto por supuesto no tiene 2000 y pico años, porque si no sería casi tan viejo como las cosas de Egipto. Pero aún así es bastante viejo, parece que es del siglo 5 o 6 o una cosa por así han comentado. Así que bastante antiguo también. Y como todas estas cosas del rollo budista, pues hay que darle la vuelta. Y como podéis ver, la gente le va dando la vuelta en el sentido de las agujas del rey. Y fijaros ahí arriba, pues se pueden ver, hay un montón de rooftop bars, ¿vale? Que para tomarte tu cervecita y tal, aquí al lado de la estupa esta, pues quieras que no, pues puede quedar bastante chulo. Y nada,
vamos a darle la vuelta, a ver si así me limpio de los malos espíritus. Pero interesante esta religión, el budismo, y complicada, cuidadito, que no es fácil, que tú te piensas que todo es muy simple, que tiene lo del punto medio y todo ese tipo de cosas, pero si te metes en el budismo y tal, hostia, es complicado, no es una religión fácil. En fin, no sé si ya puedo dar la vuelta o no, falta un poquito, ¿no? Pero fijaros que otro edificio más bonito que hay por aquí. Bueno, por fin la última parada del día y como siempre que llegamos a un sitio se pone a llover y parece que este es un templo que en este caso es hinduista dedicado a Shiva, como se puede ver ahí arriba en su forma humana, y encima pues está la letrita esa que significa y tal. Y este parece que es uno de los templos más sagrados de lo que es el hinduismo. Y parece que se tiene que hacer una especie de peregrinación, que es como una vez en la vida pues venir a este templo, así que parece que es bastante importante entre lo que es el mundo hinduista. En fin, a ver qué tal, vamos a entrar, no sé si es lo mejor para el final o lo peor para el final, así que bueno, voy para adentro y a ver qué os parece. Wow, pues fijaros en el río que tienen aquí, parece que es un afluente del Ganges. ¿Vale? Entonces esto eventualmente llega al Ganges, un poco más al sur, en la India, y eso lo convierte también pues en un río sagrado. Pero fijaos en la estructura, que es súper similar a lo que tenemos en la cabeza para Varanasi y este tipo de ciudades con la escalera y todo eso. Y por lo que me comenta, también que se hacen ritos mortuorios aquí, que no sé si lo veremos, ¿no? Pero aquí sí que ya se ven algunos, no sé si los veis allí al fondo, vestidos con esas túnicas tan típicas que se usan para los ritos funerarios. Y no sé si se están tapando, no me gusta que le grabe, así que voy a mover la cámara. Y aquí vemos como el río pues desemboca en este complejo templo que es realmente enorme. O sea, fijaros, sigue por allá arriba, hemos entrado por allá atrás y aquí sigue todo eso hasta por allí. O sea, es realmente muy grande, muy escénico. Además, con un día tan húmedo como hace hoy, con este color que tiene el cielo y todo eso, pues lo hace todavía más impresionante. Son los Sanfermines y aquí podemos ver los Sanfermines. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril. Bueno, a ver, me ha explicado aquí una serie de cosas que vaya a flipar. Estas ropas que se ven aquí abajo, eso es el cadáver, ¿vale? El cadáver le quitan la ropa, lo echan al agua y lo hacen meter algo, entonces exhuma lo que sería el alma, ¿vale? Entonces cogen el cadáver y se lo llevan, ojito, poca broma, no sé si lo podéis ver allí delante, ¿vale? ¿Ves que sale un humo allí delante? No sé si lo podéis ver, ahora me voy a acercar un poquito más. Allí están quemando los cadáveres, ¿vale? O sea, los meten en el río para que se purifiquen de alguna manera, supongo yo, y entonces los cogen y ¡madre mía! Vais a flipar. Y entonces los llevan allí a esa especie de humito que sale de ahí y ahí los queman. Es decir, ahora mismo están incinerando cadáveres ahí. Os lo voy a enseñar porque creo que en la India no se puede grabar y aquí parece que no hay ningún problema. Me cago en mi sombra. ¿Pero estamos locos o qué? Y fijaros aquí, no sé si lo podéis ver, que se ve la pira que hay. ¿Veis que hay diferentes piras como saliendo humo? Pues ahí te tiran cuerpos. O sea, ¿me estás diciendo que ahí hay un muerto? Me cago en la leche. Fijaros en eso. Bueno, yo he conseguido permiso para acercarme y lo que vais a ver ahora es realmente único. Aquí podéis ver lo que son las pilas funerarias, que es donde se incineran los cadáveres para que luego las cenizas pues acaben cayendo al río Cerrado, ¿no? Y es realmente impresionante. Ahora mismo que yo vea no se está quemando ningún cadáver, están preparando las pilas funerarias, pero imaginaros lo que tiene que ser esto y ver los cadáveres ahí encima, ¿eh? Realmente muy único. Y veis la gente que está por aquí sentado como viendo lo que sería el rito, ¿no? Como os he dicho, el cuerpo primero allá arriba se prepara y luego se trae para acá para lo que es la incineración. Pero fijaros
Lo único que es esto, por ejemplo, en la India, si no me equivoco, no se puede grabar, así que realmente es un privilegio poder ver esto. Bueno, pues telita el final del vídeo, ¿eh? ¿Os ha gustado lo de la cremación? En fin, pues ya con esto hemos visto las 7 maravillas estas de la UNESCO que tiene Katmandú, y ya pues nos iremos para el hotel, por fin, que ya toca, que no sé si en el vídeo cómo de largo va a quedar, pero realmente para mí ha sido todo un día entero, casi 12 horas, de patearme Katmandú. Pero bueno, la verdad, muy interesante, un sitio muy fascinante, no muy similar a la India, ¿vale? La gente dice que Katmandú es muy similar a la India, pero más limpio. ¿Y qué quieres que te diga? Pues podría ser que sí, ¿vale? Podría ser que sí, podría ser que no. En fin, cuando veáis el vídeo lo podéis juzgar, ¿no? Pero bueno, en todo a una distancia bastante cercana uno de otro, podéis coger cualquier guía como el que me he cogido yo, y por nada, por unos 30 euros, os da la vuelta entera y os enseña absolutamente todo, y no os tenéis que preocupar por coger taxis ni cosas por el estilo. En fin, un sitio muy interesante si estáis por aquí para ir al Everest o para algún tipo de trail de la Annapurna, cualquier cosa de esas, y os sobra tiempo, pues dedicárselo a visitar Katmandú, porque de verdad que no va a decepcionar. En fin, me despido ya de este vídeo, ahora que ha parado de llover, y me voy por fin a descansar. Quedaros en el canal, que seguro que verá otros sitios muy interesantes. ¡Hasta luego!